trabajo en la entrar y de lo que le costó hacerlo y de lo que nos puede decir de la Asociación Presidencial. Sí, muchas gracias, yo le agradezco a la señora Mara que tan religiosamente nos haya presentado tan encarecidamente. Y bueno, buenas tardes, yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado de nueva cuenta al médico Juan Carlos, le agradezco infinitamente la invitación. Y bueno, el día de hoy, para mí me da mucho gusto estar de nuevo en la Casa de Coahuila, con mucha gente que son de familias que conozco, ¿verdad? Que conocemos en San Pedro. Me da gusto también los jóvenes nuevos sanpetrinos que han venido, otros prófugos del hambre que no sé. Bueno, es que San Pedro ha sido, en distintas etapas de nuestra historia, ha habido esas diásporas de la situación económica, política y hasta sentimental, porque yo sé de varios sanpetrinos que se vinieron por cuestiones de otro tipo a radicar a la capital, ¿verdad? Me da gusto encontrarlos aquí, encontrarlos y estar en la Casa de Coahuila en estas fechas. También a mí me da mucho gusto porque me estaban comentando que van a poner un busto de Madero, lo acabo de ver, ¿verdad? La primera vez que yo vine aquí, pues puro Carranza, ¿verdad? Y bueno, se respeta, ¿verdad? Cada quien sus gustos, ¿verdad? Y es obvio, en Coahuila vivimos un centralismo estatal, pues de siempre, ¿verdad? Pero yo siempre les he dicho que Carranza en el periodo histórico de la Revolución Mexicana no hubiera existido si no hubiera existido Madero, ¿verdad? O sea, desde mi punto de vista, en el Congreso del Estado no debería estar la estatua de Carranza entrando así grandote, así, ¿verdad? Creo que debería estar Madero, porque es el precursor de la revolución, es el precursor del México que cambió, e insisto, ¿verdad? Porque si no hubiera habido Madero, no hubiera habido Carranza. Ya va a estar, ya va a estar. Ya está, sí, me da gusto, Adolfino, que seas de los que promuevan eso, porque yo creo que, si bien es cierto, hay una pintura de Madero, hacía falta la figura, el bronce de Madero. Estaba el señor, ¿cómo se llama? Que era de Aguascalientes, que fue el presidente de Torreón, y se me olvida. Nazario es paisano de mi papá era de Aguascalientes. Don Nazario también nació en Aguascalientes. Y se hizo coahuilense como mi papá también. Mi papá nació allá y falleció en San Pedro. Pero bueno, aquí lo importante para nosotros como sanpetrinos, los que estamos allá y creo que los que ustedes están aquí, es que para nosotros Madero es uno más, y no porque nosotros lo digamos. Don Francisco I. Madero, antes de tomar posesión de la presidencia de la República en 1911, el 26 de octubre, pronuncia un discurso en San Pedro donde dice que pues Parras es su tierra natal, pero para él San Pedro de las Colonias es su pueblo adoptivo. Cuna de la Revolución Mexicana. La cuna de la Revolución Mexicana. Y no porque lo digamos nosotros, porque nos queramos sentir orgullosos en un afán pueblerino o así, no. Madero lo dice en 3 discursos que están comprendidos en el 85, se hizo una colección de libros y se recabaron los discursos de Madero, y Madero dice que fue en San Pedro de las Colonias donde inició su proceso político, donde fundó su primer club, donde vio esas desigualdades sociales, esa explotación, esas cosas que hizo don Porfirio Díaz, que pues sí, hubo mucho desarrollo, como dice el señor Amaro, fueron chorrocientos mil kilómetros de vía, pero también fueron chorrocientos mil de analfabetas, teníamos una mortandad infantil del 90%, o sea, era oprobioso. Cuando se escribe la sucesión presidencial, del 90% no sabían leer, ¿verdad? Yo por eso ahora que muchos andan que quieren traer los restos de Francisco I. Madero, yo hice público un pronunciamiento en donde yo manifiesto que no, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Si haya hecho muchas casas bonitas y todo, yo no estoy de acuerdo en que lo traiga. Y ese pronunciamiento lo hicimos desde San Pedro, desde las Colonias, porque era nuestro compromiso moral. Ahí empezó la rebelión organizada contra Díaz, y ahí también pedimos e hicimos ese pronunciamiento. Yo respeto los puntos de vista de los demás, pero bueno, en San Pedro, mucha gente, cuando en el 2007, cuando empezamos a hacer estos trabajos, esto se estrenó el 20 de noviembre del 2007, con vísperas al centenario de la publicación del libro. Hubo muchas críticas en Saltillo. El profesor Sergio Guadalupe Reséndiz Bonet, de la región carbonífera, era el presidente de la comisión
y cultural del Congreso. Él nos ayudó a presentar el reportaje que vamos a ver, el pequeño documental en varias partes del estado. Y me decía, oye, ¿usted cómo presume su rancho? Y le digo, pues es que yo no tengo la culpa que en San Pedro hayan pasado tantas cosas importantes. O sea, desde el hecho de que Madero vive más en San Pedro que en Parras, que en algún otro lugar, del hecho de que ahí se funda el primer club antireeleccionista, Tropa vieja. Tropa que escribe, ahí nace Urquizo. Tropa vieja. Ahí nace Urquizo. Por cierto, les quiero pedir una disculpa. Se había anunciado primero que íbamos a presentar un reportaje sobre la parte literaria de la obra del general. No lo pudimos terminar por cuestiones técnicas, por eso no se presentó. Pero bueno, algún día se los vamos a hacer llegar o a presentárselos, porque Urquizo es un personaje muy importante. Como hay muchos otros personajes importantes, como el general García Rodríguez Triana, como Cholita, como hay mucho Toribio de los Santos. Por cierto, estamos preparando unos trabajos para el año que entra. El año que entra se cumplen 145 años de la fundación de la colonia agrícola, de San Pedro, y se cumplen 95 años también de la elevación de San Pedro al rango de ciudad, y se cumplen 65 años de la primera feria del algodón, ¿verdad? Que es una feria, por lo regular las ferias en los pueblos, más por acá son para los santos y todo eso. Allá no, allá se hizo una feria para comprar una máquina de bomberos para apagar los incendios que se presentaban en los algodonales. Esa fue la feria, y la tía de Adolfo fue la primera reina. Es una historia muy bonita, muy buena, ¿verdad? Estamos preparando algo para estos aniversarios. Ojalá nos dé la oportunidad de presentar alguno de esos trabajos. También se cumple el centenario de la muerte de Toribio de los Santos, un general sanpetrino que fue gobernador del estado de Yucatán en 1915. Y el profesor Gabriel Calzada, otro parrense que se hace sanpetrino y fallece en los límites del municipio de Parras con San Pedro, junto con Toribio de los Santos asesinado. Vienen muchos festejos que ojalá podamos compartir también con ustedes, porque creo que es importante que no nos olvidemos ni nosotros de ustedes, ni ustedes de nosotros, de nuestra raíz sanpetrina, y que nos sintamos importantes, porque San Pedro no es cualquier pueblo. Yo cuando me invitan a las secundarias, a las escuelas, les digo a los chavos, ustedes no nacieron en cualquier pueblo, no nacieron en Torreón, ¿no? Menos en Musquis. Está bonito. Yo tengo una duda, yo trabajé para la campaña de Daniel de León en el 91 con el Chuy Padre, ¿verdad? Y me acuerdo que decía don Chuy Padre que el Musquis y las geles virgen, sí es cierto. Bueno, así decía don Chuy Padre. Y bueno, ya sin más preámbulos, la intención de nosotros al hacer el video de la sucesión presidencial era festejar el centenario y hablar de lo que habla el libro, de lo que dice el libro, quienes intervienen en su edición, quienes intervienen en su formación, porque a mí me ha tocado, ya desde antes, yo tengo 20 años en el oficio de reportero, y me tocaron muchos discursos de políticos que hablaban de la sucesión presidencial, y que de Madero, y etcétera, etcétera. Y por ejemplo, una vez oí un discurso del doctor Rogelio Montemayor donde hablaba del libro de la sucesión presidencial, pero al oírlo hablar, pues a legua se veía que en ese momento, no sé si ya lo leyó, pero en ese momento se veía que no lo había leído, ni sabía de su contenido. Entonces yo consideré que era importante que primero los sanpetrinos y después todos los demás supiéramos de qué habla el libro de la sucesión presidencial, que fue dictado en San Pedro, como decía el compañero Amaro, por la familia Alvarado, don Serafín Alvarado, que para dato anecdótico, Serafín Alvarado pertenecía al club reeleccionista, él era porfirista, pero pues como yo pienso que los negocios son primero, y como era muy amigo de Madero, pues él imprimió el libro de San Pedro. Y tiene sus anécdotas, porque dicen que en ese tiempo, estamos hablando de 1908, el taller de don Serafín estaba por la calle de la Fuente, rumbo al sur, allá para donde estaba el Son Guirirón, y así le decimos allá en la zona, ¿verdad? Entonces, en la zona. Y en el 50 aniversario, cuando se celebró el 50 aniversario, en la bueno, ándale por ahí, donde estaba la coqueta, pero ahí estaba. Pero en ese tiempo todavía no era zona de total que cuando
la placa alusiva al lugar donde estaba la imprenta, por la avenida Juárez, donde está ahorita enfrente del casino, ¿verdad? Sí. Pero el verdadero lugar es Pueblo, pero ya en ese tiempo era un lugar no santo, por eso. Y luego por eso se dan esas variaciones. Pero bueno, ya sin más preámbulos, yo les agradezco que me hayan invitado, ¿verdad? Espero volver también a estar con ustedes. Los invitamos para ver este pequeño documental que habla precisamente de este momento tan importante para los sanpetrinos y que ha sido siempre un motivo de orgullo. Como decía el señor Delgado, San Pedro es la cuna de la revolución. Ahí nació, y no lo decimos nosotros, lo dijo Madero. ¿Ya investigaste los guiones? ¿Ya viste que Sí, no, ahorita platico con ¿Ya ustedes. supiste? Sí, ya sé dónde quedó uno. Bueno, por lo pronto, muchas gracias y espero que vengan. Antes de iniciar la